Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Carolina Laplace, soy médica del Hospital Militar Central del Servicio de Tocoginecología. Soy residente de cuarto año y les voy a hablar un poquito sobre lo que es síndrome de ovario poliquístico. Lo pueden encontrar de esta forma o también se lo conoce como poliquistosis ovárica. ¿A qué se denomina este síndrome? Es un cuadro de hiperandrogenismo femenino que clínicamente se caracteriza por obesidad, hirsutismo, androgenización, anovulación y esterilidad. Lo que se produce es que hay una producción excesiva y no controlada de esteroides androgénicos, es decir, testosterona, dihidrotestosterona y derivados, que en general sobrepasa la capacidad de los sistemas de retroalimentación hormonal. Dentro de la prevalencia, dependiendo de bibliografía, se encuentra aproximadamente entre un 5 y un 10%. Es el trastorno endocrino más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Dentro de la epidemiología es importante en aquellas pacientes con esterilidad por oligoovulación, que suele ser una de las principales causas. Pacientes con insulinoresistencia, también tener en cuenta este tipo de síndrome. Obesidad, diabetes, ahora vamos a ver que la insulina está asociada en la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, y también presenta un componente genético, por eso también es importante indagar en estas pacientes los antecedentes familiares de síndrome de ovario poliquístico. Dentro de la etiopatogenia, en general, no se sabe bien aún con exactitud cuál es la causa del síndrome, pero sí se ve que hay una producción exagerada de andrógenos y que muchas veces se asocia a obesidad, y no tanto como consecuencia, sino como la etiología. Hay varias hipótesis sobre la etiopatogenia. Una es la alteración en la síntesis de andrógenos ováricos, otra es una alteración en la regulación central, en el sistema nervioso central ovario. Otra de las hipótesis es que hay una resistencia a la insulina con una consecuente hiperinsulinismo, y, como dijimos, también se cree que hay bases genéticas implicadas. Para hablar un poquito de endocrino, las células intersticiales del ovario son las únicas que expresan el gen para la 17-alfa-hidroxilasa. ¿Qué es esta enzima? Es una enzima que convierte el gestágeno, es decir, por ejemplo, la progesterona, y del mismo produce andrógenos. Este gen es estimulado principalmente por la LH. Durante el ciclo menstrual, el gen 17-alfa-hidroxilasa tiene una actividad cíclica ligada a la LH. Los pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen una respuesta anticipada al LH, generando un hiperandrogenismo. Igualmente, esta hipótesis no explicaría la causa en todas las pacientes. ¿Qué es lo que ocurre con la insulina y por qué decimos que la insulinoresistencia está asociada, al igual que la obesidad? La insulina lo que produce es un incremento en la producción de andrógeno, que se genera por dos mecanismos, uno directo y uno indirecto. Hay una acción directa sobre el ovario a través de la activación de los receptores de insulina y de IGF-1. Esto estimula la producción androgénica de células tecales. Y a su vez también hay un mecanismo indirecto. Lo que hace la insulina es aumentar a nivel de la hipófisis la amplitud de los pulsos de LH y, por lo tanto, generar una hipersecreción. Como dije previamente, la LH es la principal hormona que estimula la 17-alfa-hidroxilasa y, por lo tanto, la conversión de los gestógenos a los andrógenos. Los pulsos de GnRH son persistentemente rápidos y conducen a mayor síntesis de la LH y a una hiperandrogenemia, lo que dificulta la maduración folicular. Esto nos va a mostrar un patrón característico. Hay un aumento de la LH con disminución de la FH, o bien permanece normal, pero la relación LH-FSH va a estar aumentada con respecto a la mujer sin este síndrome. Los andrógenos, por otro lado, pueden ser aromatizados a estradiol y a estrona, dando lugar a la acción proliferativa de los estrógenos sin oposición de progestágenos, generando los trastornos menstruales. Esto es lo que genera la oligonovulación. Son pacientes que en general consultan por oligomenorrea. Bueno, dentro de lo que es la prevalencia también, ¿sí? La incidencia de este síndrome, se cree que aproximadamente el 30% de las consultas ginecológicas por alteraciones menstruales se deben a un síndrome de ovario poliquístico, así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Esto es muy importante, y yo creo que lo más importante de la clase es el cuadro clínico.
El síndrome de ovario poliquístico está caracterizado por una oligomenorrea, anovulación o bien esterilidad. Pueden ser el oligomenorrea, es decir, que les viene mucho más espaciados, más de 45 días. También pueden consultar por esterilidad, ¿sí? Que no pueden quedar embarazadas. Otra clínica que es muy característica de este síndrome por el hiperandrogenismo es el hirsutismo en un 70%, el acné en un 30%, también generado por los andrógenos, y la obesidad en un 40%. A su vez, si los niveles de andrógenos son demasiado elevados, puede haber hasta cambios en la voz con masculinización, aumento de la masa corporal y alopecia. Este tipo de pacientes en general presentan un cuadro metabólico característico con una resistencia a la insulina, hasta podemos llegar a una diabetes de tipo 2, dislipemias, hipertrigliceridemias, alteraciones también puede haber en la coagulación y la acantosis nigricans que se puede ver de un 5 a un 10%. Recuerden que este tipo de manifestaciones se suelen ver en pacientes con una insulinoresistencia. Acá tenemos algunas imágenes, arriba a la izquierda el acné, a la derecha tenemos la acantosis nigricans, ¿sí? Esa piel más oscurecida, eso es por la insulinoresistencia. Debajo a la izquierda tenemos el hirsutismo, ¿sí? Que es el crecimiento de vello, ahora vamos a ver, en zonas andrógeno sensibles. Y en la última foto también un poco de imágenes características de estas pacientes, con el acné, ¿sí? Bien marcado, con el hirsutismo, la alopecia, en el caso de que sean muy elevados los andrógenos. ¿Qué es el hirsutismo? Es el crecimiento excesivo de pelo terminal con un patrón masculino. ¿A qué nos referimos con un patrón masculino? A las áreas del cuerpo que son más sensibles a los andrógenos. ¿Cuáles son estas áreas? En la cara, en el tórax, en el abdomen, ¿sí? En la línea característica, eso también puede aparecer. Vello en la espalda o vello en los muslos. A su vez, como dijimos, es por un aumento en los andrógenos, pero también se cree, como la fisiopatología de este síndrome, que también se debe una sensibilidad mayor de la piel a los andrógenos. Esta es una escala que se puede utilizar en el consultorio cuando vemos a las pacientes para estadificar aproximado la cantidad de vello y cómo está distribuido el mismo en los pacientes, tanto a nivel del bigote como en la barba, en el tórax, a nivel del abdomen, también en el monte de Venus, en la zona pélvica, ¿sí? En los brazos, en los muslos, en la espalda y también en la zona lumbar. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico? Siempre recuerden en toda patología los 3 pilares con la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Dentro de la anamnesis es muy importante consultarles a las pacientes cómo son los ciclos, su fecha de última menstruación, si le viene todos los meses, cada cuántos meses le viene, antecedentes familiares también de este tipo de síndromes. Por otro lado tenemos el examen físico con las características que antes nombré, ¿sí? Si observa que tiene demasiado vello, dónde le crece ese vello, ¿sí? En zonas androgenizadas, como dijimos previamente, obesidad, acantosis nigricans también se puede encontrar. Y dentro de los exámenes complementarios, por un lado tenemos el laboratorio, ¿sí? Con una analítica hormonal, principalmente pedimos andrógenos, cualquiera de ellos o todos, testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona. Por otro lado también vamos a pedir LH-FSH, como dijimos, la LH va a estar aumentada y la FSH puede estar tanto normal como disminuida, entonces va a ser mayor a 3. Por otro lado también va a haber un hiperinsulinismo. Puede también en estas pacientes presentarse la prueba de tolerancia oral de la glucosa alterada, dislipemia, ¿sí? Siempre pedir en este tipo de pacientes todo un perfil metabólico. Y por último tenemos la ecografía ginecológica, que como dijimos, hay un patrón folicular característico en estos pacientes. Siempre recuerden que la ecografía ginecológica, para observar más bien los anexos, los ovarios se piden postmenstruo inmediato, ¿sí? En fase folicular temprana, donde vamos a ver una imagen característica denominada corona folicular ovárica, que es cuando los ovarios presentan más de 10 folículos de un tamaño menor a 8 milímetros. Como dijimos, el diagnóstico bioquímico, con el
con los niveles elevados de andrógenos séricos, que aproximadamente se dan en un 60 o un 80% de las pacientes. Va a haber un aumento de la testosterona total, de la testosterona libre, de la androstenediona y el sulfato de dihidroepiandrosterona, que recuerden que es uno de los más potentes a nivel periférico. Como dijimos, el patrón ecográfico, vamos a ver unos ovarios poliquísticos. En general se presentan en un 75% de las mujeres. Un dato no menor es la ecografía ginecológica preferentemente transvaginal. ¿Cómo se hace el diagnóstico ecográfico? Es al menos un ovario de volumen mayor de 10 centímetros cúbicos o 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros. Este es el criterio para referirnos a un ovario poliquístico. Algunas imágenes de ovarios que están aumentados de tamaño con múltiples quistes, ¿sí? Quistes que, como ven, el contenido anecoico es bien líquido, son folículos. Para resumir todo esto que acabo de decir, en Rotterdam, en el 2003, se crearon los criterios de Rotterdam, ¿sí? Que son criterios diagnósticos de este síndrome ovario poliquístico. El diagnóstico se realiza con dos de los siguientes, ya sea signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo, anovulación crónica o bien la poliquistosis ovárica representada con la ecografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a depender de las diferentes vertientes del síndrome, dependiendo de lo que querramos tratar. Por un lado tenemos el tratamiento del hiperandrogenismo y del hiperinsulinismo. También se nos puede presentar otra paciente con el tratamiento de la esterilidad, o bien prevención y tratamiento de las complicaciones a largo plazo, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Por un lado, lo más importante en estas pacientes es la modificación del estilo de vida. ¿A qué nos referimos con modificación del estilo de vida? A las medidas higiénico-dietéticas con una disminución del índice de masa corporal, para, por lo tanto, disminuir la insulinoresistencia, una dieta equilibrada, ejercicio físico. El descenso de peso se vio que reduce la hiperandrogenemia por un aumento en la SHBG. La SHBG, recuerden que es la hormona transportadora de andrógenos. Por lo tanto, disminuyen los andrógenos libres y esto va a mejorar la función reproductiva en mujeres obesas con SOP. A su vez también otras intervenciones, por ejemplo las farmacológicas con anticonceptivos orales, que suelen ser el gol estándar en aquellas pacientes que no desean embarazo, y otros fármacos como pueden ser los antiandrógenos y agentes insulinosensibilizadores. ¿Cuáles son los insulinosensibilizadores? Es la metformina, es un agente hipoglucemiante que reduce los niveles de insulina e incrementa las concentraciones de SHBG, por lo tanto disminuye la testosterona libre. Los anticonceptivos orales tienen una acción supresora sobre la LH, por lo tanto, al disminuir la LH, disminuiría los niveles de andrógenos. Hay menor conversión de gestógenos a andrógenos. Reducen, por lo tanto, la secreción endogénica por las células tecales del ovario, y a su vez también lo que generan los anticonceptivos es aumentar la producción hepática de SHBG y por lo tanto disminuir los andrógenos libres. Dentro de los anticonceptivos orales, para que tengan una idea, los más antiandrógenos suelen ser la drospirenona, ¿sí? Es uno de los más utilizados. Dentro de los antiandrógenos tenemos la espironolactona, que es antagonista de la aldosterona. Compite este fármaco con los andrógenos por el receptor androgénico en el folículo sebáceo. Por lo tanto, va a disminuir, por ejemplo, el acné. Por otro lado, también lo que hace la espironolactona es aumentar la SHBG. Otros que se pueden utilizar es la flutamida y el finasteride, que son inhibidores androgénicos del receptor, pero estos deben ir siempre asociados a anticonceptivos orales. Para la regularidad menstrual también tenemos los anticonceptivos como una opción para el tratamiento de esta alteración, o bien, si la paciente no quiere, tenemos los gestágenos, ¿sí? Que se pueden dar los 14 días los 14 días finales del ciclo, digamos, para producir la menstruación. ¿Cuáles son los que podemos utilizar? Es la progesterona micronizada, 200 miligramos por día por 14 días.
Esta es la bibliografía que yo utilicé, la SEO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y SAGIB, que es la Sociedad Argentina de Gineco Infanto-Juvenil, también, que habla sobre este síndrome. Cualquier duda me pueden escribir al mail.